Me gustas mucho. Vamos, pues. A ver, mis señores, creo que ahora sí podemos continuar. Bueno, entonces, yo les decía, por ejemplo, a Jorge Montaño, él es el sujeto alercivo, por así decir, estoy cambiando de nombre, y yo soy sujeto alercivo. Yo voy a pagar el ingreso presunto del 10% por el capital, pero tú, ¿cuánto vas a pagar? Y eres inmueble. ¿Qué tipo de ingreso vas a pagar? ¿También presunto? ¿O no? Entonces ahí se vuelve complicado. No voy a pagar el recibo. Si el recibo es excluyente del IVE, si tienes IVE con registro contable, deberías pagar IVE. Como que no tiene gracia que pagues el recibo. ¿Sí? Siendo que tienes IVE. ¿O no? En conclusión, entonces, le dice, las personas que están alcanzadas por el IVE van a pagar el IVE. Correcto. Pero ahora hazle entender a un notario de fe pública. Lamentablemente el notario, no. Aquí dice recibe y te hacen pagar en boleto, pago 1.000. Y hay gente que así ha sufrido. Ya ha pagado el RCIVA como tal, pero es que el problema es que el sistema no te da de alta, no te da de alta RCIVA, anticríticos igual con registros contables. Hay notarios que entienden y saben, ya, aquí la norma dice el recibo, pero es que yo soy sujeto y bueno, ¿dónde están tus conceptos? Y el problema es cómo registro contablemente un ingreso presunto, porque no tiene factura. Yo pregunto. Bueno, normalmente los contratos solamente están en el balance general. ¿Cómo estaría? Capital, porque yo soy el propietario del inmueble, ¿no ve? Capital contra, o sea, caja, bancos, contra anticréticos por pagar. O cobrar, depende. Ya, pero y ahora, ¿cómo pago el RCI? Bueno, el ingreso presunto. Porque ese es el reconocimiento de la obligación económica. El inmueble sigue siendo de ti. Ahora, ¿la depreciación es deducible? Pregunta. O sea, tienes un costo, pero no hay un ingreso. ¿Será que pagando el RCI en boleta pago 1.000 y no lo vas a poder hacer? ¿Por qué? Porque sí o sí necesito un número de orden. ¿Y qué número de orden vas a colocar? Si no hay recibo. Porque una boleta en pago 1.000 no puedes colocar si no hay un número de orden. Qué feo, ¿no? ¿O no? Ya, cuando venga el notario, vamos a pagar la boleta pago 1.000, el RCI, el 10% de interés presunto, su 13%. Por la normativa, si tú te un anticrético en 100.000 bolivianos, ya sea como propietario del inmueble, ya sea como propietario del capital, de los 100.000 se presume que el 10% es interés anual. 10.000. Dividido entre 12 meses, ¿cuánto sería? 833.33.33. Si ese interés es anual de 100.000, 10.000 o mensual 833.33. Ahí aplicó el recibo. De los 10.000 debería pagar 1.300. Bueno, o de 833 debería pagar el 13%. Hay empresas que pagan en boleto de pago 1.000
haciendo referencia a qué formulario. ¿A qué formulario? Antes todavía podías colocar ni número de orden 0 y ya está. Colocabas todos los códigos del ERES-IVA, solo que colocabas 0. Y te decía, ¿dónde está? Miren, no tengo ERES-IVA porque soy sujeto al IVA, pero aquí está mi boleta de pago 1000 direccionado al ERES-IVA. Los del notario de pago pública decían, no ha sujeto al ERES-IVA, pero sí ha pagado y calculado 10%, capital 100,000, 10%, 10,000, interés presunto, 13%, 1,300. A ver cuánto suman los boletas 1000, las 4 boletas 1000, 1,300. Perfecto, ha pagado, pero no pagados con interés y actualización. Más o menos. ¿Dónde declararías este ingreso presunto? Pregunta a todos. Ustedes tienen la respuesta. Y está en el formulario 500. ¿El IUE? Sí, el IUE. Ese 10% presunto. Obviamente no voy a pagar el 13%, ¿no? De esos 10,000 voy a pagar el 25%. Se entiende que estoy percibiendo un interés de 10,000 bolivianos por los 100,000 que prestó. Ya sea que haya prestado capital como sujeto a la IVA o ya sea que haya prestado el inmueble. Entonces, como un alquiler presunto de 100,000, de 10,000, perdón, anual, el 10%. En el formulario 500, ¿no le suena la partida regularizaciones? ¿Se acuerdan? En regularizaciones pagas y ya está. O sea, no voy a registrar contablemente. ¿Qué vas a registrar? Intereses presuntos por cobrar, alquiler, interés presunto por cobrar, y sin factura, que nunca vas a cobrar, solo con fines de pagar igual, porque va a estar interés por cobrar contra interés presuntos ganados. Ya, esos intereses presuntos ganados pago IVA. ¿Y cuándo vas a cobrar esos intereses por cobrar? O alquiler por cobrar, porque puedo ser, ya sea IUE, registro contable, como propietario del inmueble que entrega en anticrético, ya sea como anticresista, persona jurídica grabado al IUE que entrega capital para usufructuar un inmueble. En ambos no voy a tener ni alquileres por cobrar ni interés por cobrar, pero voy a tener por fin de afectar al IUE un ingreso presunto. Ya pago IUE, está en otros ingresos. Pero esas cuentas por cobrar, ¿lo vas a cobrar algún día? Nunca. ¿Vas a castigar? Igual va a ser no deducible. En tu posición financiera vas a tener intereses por cobrar o alquileres por cobrar y luego vas a castigar el mismo importe. Intereses por cobrar o alquileres por cobrar vas a castigar vía egreso. Tu resultado es neutro. Ah, pero ya pagué el IUE. En el segundo caso va a ser no deducible. Probablemente sí, pero no tiene sentido. Entonces, como no puedo contabilizar, porque no voy a cobrar porque es una permuta. Porque a su vez, como yo soy propietario que recibe un ingreso, también pago, ¿no ve? Y yo pregunto, ¿cómo voy a respaldar el gasto como sujeto a IVA con registros contables? Porque yo tengo el inmueble, no te cobro el alquiler, ya, perfecto. Presumimos 10%, ya, vía regularización, ya. Tengo una pregunta, el interés que yo estoy pagando, entre comillas, ¿me emite factura? ¿Es gasto? ¿Tengo egreso? Porque la otra lógica era es que hay doble acto comercial. Tiene alquileres por cobrar contra intereses por cobrar. Presunto. Como le debe y se debe, la permuta es eso. No sé. Perfección. Pues vas a tener ingresos por alquileres y egresos por intereses. O permutas, ¿no? De los egresos, este va a ser no deducible. De los ingresos va a ser imponible. Llegas al mismo resultado. ¿O no? Llegas a pagar, ya sea contablemente o ya sea IUE vía regularizaciones, vas a pagar el mismo importe. Ya, pero contablemente si lo registro, puedo compensarme con, ¿qué se llama? Con otros egresos, con
¿Sí o no? Con otros egresos de la gestión. Sí puedes compensarte, es una ventaja. Pero lamentablemente, por repetir, el interés que en teoría tienes como egreso pagado no te emitió factura. Porque tu único registro contable vuelve a ser intereses ganados contra alquileres ganados contra intereses erogados, por así decirlo. O permutados, alquileres permutados contra intereses permutados. Uno como egreso y otro como ingreso. Ese egreso no tiene factura, no deducible. Solo queda el ingreso imponible. Tomando en cuenta un lado de la acera, porque el otro, ya sea propietario o el que entregue el capital, si es persona natural, no tiene IUE, va a pagar su recibo trimestral, como está acá. O si los dos somos personas naturales, bueno, tú propietario y un inquilino, los dos vamos a pagar el recibo trimestral. Y el cherry de la torta es cuando yo soy inquilino, sujeto al IUE, y tú eres propietario, sujeto al IUE. Los dos, ninguno va a presentar el recibo. Por lo menos con la mitad de mi recibo, podríamos irnos a buscar un notario de fe pública marca Patito, uno que sea un cacho ingenuo, quiero decir, y dé por bien sentado que es suficiente con mi recibo, levante el gravamen, por lo menos. Pero si los dos somos sujetos a IUE, yo como inquilino, tú como propietario de bien inmueble, tú contablemente, como me dice, voy a tener bancos contra anticréticos por pagar. Yo voy a tener anticréticos por cobrar contra bancos. Pero yo no voy a tener ningún tipo de ingreso, ni el otro va a tener ningún tipo de ingreso contabilizado. Yo tampoco va a tener ningún tipo de ingreso por alquiler y el otro tampoco va a tener ningún tipo de ingreso por intereses. Contabilicemos, ya igual llegas a la misma situación, ambos vamos a contabilizar, ya sea neteando lo que te debo con lo que me debes, o ya sea vía regularización. El problema es el notario, o sea, no es difícil comprender. Fernando, ¿se entiende? Sí, dice. No deja de ser interesante, ¿no? ¿O no? Interesante. Y aquí les coloco un antecedente. En recurso alzado y jerárquico de Comteco, se ha dado lo siguiente. Comteco dio plata para un anticrético. Entonces, la normativa tenía un capital, dijo, ¿cómo podemos usufructar? Usufructamos vía anticrético, sale más barato que el alquiler. El capital está ahí, todo lo que quieran. Ya, excelente. ¿Cuánto debería pagar de IUE? Porque es IUE con registros contables. ¿Cuánto debería pagar de ese ingreso, de ese préstamo de capital vía anticrético? Porque él era el inquilino. ¿Cuánto debería pagar? Vía 95. regularización. ¿Cuánto? El 10% del contrato y de Muy ahí bien, el 10%. ¿Sabes cuánto pagó? Ha pagado la tasa de interés activa. Porque ha dicho, en el presente préstamo de capital, porque así lo ha tomado, entre paréntesis, anticrético, no rige tasa de interés. Si bien el ERESIVA presume el 10% de ingreso de interés anual, eso es para el ERESIVA, no para el IUE. Porque el IUE tiene su propia normativa. ¿Y qué dice? En los préstamos de capital que no rige tasa de interés, ¿cuál debe utilizarse? Darán la tasa activa, que promedia el 6%, 4, 8, digo, 6, 8 ha llegado alguna vez en su mejor época, en su mejor época. Mejor época, les digo. Hoy está oscilando entre 3, 1 ha llegado a valer la tasa activa, 1%. En su momento, esa vez estaba a 5. Ya es pagado vía regularizaciones el 5%. Inputs viene, no, 10%, igual que el recibo. Pero el recibo es para el recibo, pues. No, por analogía se utiliza. ¿Y en qué queda entonces la normativa donde el IUE dice cuando hay préstamo de capital no rige tasa de interés y un anticrético no rige tasa de interés? ¿Quién creen que ha ganado? Comteco. Por suerte. Pero los impuestos, yo puedo asegurar que hubieran pensado de diferente manera. Si la tasa de interés activa, por así decir, hubiera sido el
12% anual, solo en esa suerte de circunstancias hubiera sido 12%. Y ellos hubieran pagado el 10% del IVA, después hubiera que impuesto hubiera dicho, no, como pues el 10%, la tasa activa, porque obviamente recaudarían más con 12% que con 10%. No suena, o sea, a veces impuestos siempre piensa pro indivio fisco, recautelando el bienestar del Estado. Son funciones del Estado y eso es su labor, ¿no? O sea, no estoy queriendo decir o ofender a su trabajo, simplemente cumple de alguna manera ese rol de recaudar tributos a favor del Estado. Y a veces escoge el lado que más le conviene. A mí me llama mucho la atención lo que les decía ayer, como impuestos te va a depurar el gasto del dependiente porque no es hecho, porque no tienes tu planilla trimestral se lleva por el ministerio, solo por eso. Si has pagado el IVA, la norma dice suficiente. Ellos dicen, no, la verdad material, la transacción está en tela de juicio. O sea, tengo IVA, tengo planes tributarios ante el ministerio de enero, febrero, marzo, tengo de julio, agosto, septiembre, pero no, lo perdí, pues el original, se quedó fotocopia. No puedes decir que 3 meses he estado sin movimiento, si he facturado. Tú dices, está en duda la verdad material, pero ahora volvete a pensar el principio de la ley de procedimiento administrativo, que toda institución pública debe investigar la verdad material antes que la verdad formal. Formalmente falta un documento, pero materialmente, ¿crees que no he tenido trabajadores esos 3 meses? Si las ventas están debidamente hilvanadas. Yo entiendo que pones tú en tela de juicio la ausencia de un documento, que la transacción sea veraz, real, que sea nominal, solo para inflar un egreso. Entiendo. Pero tú también tienes que investigar un poco más como administración tributaria. Y les digo esto porque ustedes van a tener el rol de o sujetos pasivos del impuesto o sujetos activos del impuesto, perdón, como representando la administración tributaria o representando un contribuyente. Y en ninguno de los dos puedes tomar un extremo, ¿no? Tienes que ser sensato y buscar la verdad material. A mí me llama mucho la atención que depuren por ese motivo. Y hay gente que paga. Sí, lo hemos perdido, qué pena. Si ves la ley no dice eso, o dice. Ustedes han leído el artículo 11. Así dice, la ley dice en qué parte. Ya por lo menos me dijese que la ley dijese, aquí en este RND dice, ya, me sacas la RND, pregunto, ¿la ley dice? En esa pirámide Kelsen, la RND, la ley tiene que decir, si la ley dijese, artículo 11, asimismo será validado los salarios conforme el reglamento establezca. Entonces ya se ha dicho, conforme el reglamento establezca, impuestos puede reglamentar otros requisitos adicionales, pero no dice eso tampoco. O sea, por más RND que salga, no me puedes decir, porque la RND dice, porque ninguna RND puede vulnerar lo que la ley y el decreto señalan. Ni el decreto puede vulnerar lo que la ley dice. Ni la ley puede vulnerar lo que la Constitución Política dice, que se declara inconstitucional. Entonces, su crítica, como el siguiente semestre que vamos a trabajar, va a ser en el sentido. Señor, les dejo una tarea en esas vacaciones. ¿Sí? La universidad se caracteriza por un tema de una, ¿qué podríamos decir? Especialización, expertos en tributación. Entonces, la sociedad espera y va a esperar de ustedes esa situación. Y no puedo negar. Ustedes mismos han visto, y la mayoría viene de casas de estudio, donde puedan ver cómo han pasado tributación. ¿Han llevado así? ¿Han llevado a ese nivel? Pregunto. Con respeto que se dé. Probablemente sí. Probablemente. Pero siempre va faltando el tiempo. ¿O no? Y si lo han llevado así, felicidades, han tenido muy buena formación. Es simplemente redundante, es incisivo y excelente. Pero para las personas que digan, uy, no, mi docente era el de conta básica, que de tributo solo sabía declarar el IVA grabado con el crédito fiscal grabado y débito fiscal y parece contar. Es pura operaciones grabadas, nada de tasas, ceros, exentas, nada. Y voy a corregir los contados. Probablemente ahí terminaron. Así que si queremos ir en esa línea de respuesta,
de formación propia, les recomiendo, por favor, su trabajo que van a hacer en el semestre, en las vacaciones. Y va a ser para su primer parcial de tributaria 2. Me van a hacer sus esquemas conceptuales, no mapas mentales, esquemas conceptuales de los otros tributos. Lo importante, no tiene, si quieren, voy a ir del más importante al menos importante. Los otros tributos no tienen una incidencia de reparo o de deuda, así, ay, no he pagado el ISAE y ahora la contingencia nos van a embargar el edificio. No, no lo van a hacer. Así de simple. Pero tampoco va a dejar de ser material, porque primero no va a ser para la institución, en algunos casos va a ser para ustedes. Mariana Espinosa no sabía que tenía que sacar un permiso a la autoridad de juego para una actividad promocional. Las 10.000 UFs de multa te van a hacer pagar a ti cuando trabajas, porque van a decir, ¿quién es la profesional? ¿Usted o nosotros? Por eso hemos contratado a usted, ¿no ve? Entonces, para la institución no va a ser la muerte 10.000 UFs. Si tiene capacidad de una actividad promocional, que el fin es incrementar las ventas, el problema va a ser para ustedes. Entonces, si bien los otros materialmente no son significativos para el ente económico, pueden ser materialmente significativos para ustedes como dependientes, por ausencia del conocimiento. Por esa razón me van a trabajar. Me van a trabajar el ICE, su esquema conceptual. De prelación de impuestos, IVA, IWE, ERESIVA son los 4 tributos o pilares fundamentales de la tributación. El ICE debería ser el quinto, porque tiene una incidencia sumamente materialmente significativo su importancia. Imagínense. ¿Saben cuál es la base imponible del ICE? La base sobre la que pagas, ya sea el 5% en Singani, por ejemplo, o 14, 19 bolivianos por litro de whisky, porque grabas los dos. El whisky es 10% y 19 bolivianos, un poco más, si mal no me equivoco, por litro. Tienen 2 alícuotas, porcentual y fija. La de litro no hay donde perderse. Un litro son 19 pesos, 20, 30, lo que corresponde. La porcentual es el problema. 10% sobre qué. ¿Sobre qué? ¿Saben Hay sobre que qué es? ponerla ya. ¿Dónde está? Ya ven. ¿De qué lloras, mi amor? El 10% sobre qué, señores. ¿Es sobre los 3 elementos del costo? No, algo más. O sea, no es los 3 elementos del costo, el costo de producción, no. No es el costo total, costo técnico. No es el costo de producción, no. Entonces tienes que sumar el margen de utilidad, sí. Digo, más los gastos operativos, porque es costo de producción. Más gastos operativos, costo total, costo técnico. No, sigue siendo más. Más el margen de utilidad, sí, precio fábrica. ¡Wow! O sea, en conclusión, sobre el ingreso neto del IVA, sí, sobre el 87% pagas el 10%. O sea, si yo he vendido valor de 100.000 bolivianos en Singani, de 85.000 vas a pagar el 5%. Así es simple. Ah, o sea, si no quisiera pagar el ICE, en vez de utilidad, por decir, me costó producir 60.000 bolivianos el Singani, y yo aumenté un margen de utilidad de, no sé, ¿cuánto me falta para 87.000? 27.000. Debe aumentar el 14.94 y llegar a los 100.000. En vez de tener una utilidad de 27.000, puedo venderte a ti, Fernando Vargas, al costo, a 60. Bueno, total, así voy a pagar el ICE solo sobre 60. Y tú, Fernando, como no eres productor y eres comercializador, ya no vas a pagar el ICE. No sería vivaz esa situación. Estaría bien. Sería bien, pero tengo que contar con la confianza tuya de que la utilidad luego me lo repongas a mí. Tú sabes que no vas a ganar esos 27.000. Esa utilidad es mía también. Tú vas a vender, a asumir que sigues costándote 87.000. Tú vas a vender a 100, 110, lo que ganas tú. No, en vez de esa situación, yo te puedo dar un descuento comercial del 2%, 1%, una comisión, que es más barato del 5%.
o 10% para el ICE. Entonces, la normativa ahí prevé que, por ejemplo, cuida mucho las empresas vinculadas. No es difícil su cálculo, porque ahí termina el ICE, pagas por litro, algunos productos como las bebidas gaseosas, pagan. Pero dirás, por ejemplo, la leche pagará, el agua pagará, las bebidas frutadas pagarán, no pagan. Leche, agua no están sujetos al ICE. Las bebidas frutadas con un grado de pulpa determinado, que tiene que ser natural, no paga el ICE. Por esa razón, algunos productos como, pues me olvidó su nombre. Bueno, frutal, ¿sí? Jugos del valle, y hay un producto que se llama pulp siempre, o sea, por poco y no es pulpa, y es de verdad un grado de pulpa. El que mejor cumple las condiciones de grado de pulpa es jugos del valle. O sea, tiene la pulpa requerida. No porque le llames, le metas agua con yupi y le llames jugo frutado, dejas de pagar. Eso es una bebida refrescante y paga, dice. Tiene que tener un grado de pulpa. Ahora, el agua saborizada con fruta tampoco paga. Por esa razón, un tema de acuarios, agua saborizada a frutas, tampoco paga y lo han comercializado porque tienen menos esa carga fiscal y se vuelve un cacho más competitivo. Imagínense, la empresa CBN es la primera empresa PRICO a nivel Bolivia. Las 5 PRICOs que están junto con ella, detrás de ella, tendrían que juntarse para pagar lo mismo que ella paga. Imagínate, producto del ICE. ¿Ya? Entonces van a ir viendo, a manera de ejemplo, en su lectura, en su esquema conceptual, el ICE, les doy esa importancia. Es puntualmente actividades muy señaladas. O es importación de vehículos, o es venta de tabacos, o es producción de bebidas alcohólicas o refrescantes. Esos 3 grupos económicos. Solo ellos atañen. O sea, son muy parametrizados el ICE. Me van a hacer del ICE, del impuesto al juego, del impuesto a la apreciación del juego, el ITF, el ISAE, la transmisión gratuita de bienes. Si bien era nacional, hoy en día se ha vuelto departamental. La gobernación cobra de ese 1, 10 y 20% por transmisión título gratuito, se ha vuelto de dominio municipal. Nosotros en el sílabo solo buscamos estudio de tributos de dominio nacional, pero prefiero enunciar, por lo menos enunciativamente, por la importancia que tiene, porque 20% para un donatario ya es fuertecito, ¿no? El valor técnico. Difícil que el inmueble transfiera tu nombre si no pagas este impuesto. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Qué otro impuesto? Bueno, por el momento sería eso. Ah, y impuesto a las grandes fortunas, ese más. Me van a hacer, son 7, ¿no? Repito, ICE, ITF, impuesto al juego, participación al juego. ITF, ISAE, TGB, que es departamental, y impuesto a las grandes fortunas. ¿Ya, señoras? Bueno, sigamos y terminamos esto. Bueno, ya hasta aquí el anticrético yo tengo básicamente el 10%. Aquí, por ejemplo, presumimos que 570,000 es el ingreso, el valor del capital, ¿sí? Sobre el valor del capital desembolsado es que pagan los dos, inquilino, propietario del bien inmueble, es el 10%. Entonces digo, de 570,000 el 10%, interés presunto, dividido entre 12 meses, tengo el interés presunto mensual. Bueno, tengo otros vinculados a la exposición del factor capital trabajo, si me permite la normativa. Total ingresos del trimestre sujeto a la reciba, todos los ingresos que has tenido en el trimestre. Si hubiera algún mes que no tengas ingresos, simplemente colocas 0, 0. Ah, si me inscribo el último mes del trimestre, igual pagas por trimestre entero. ¿Sí? La única excepción que no pagas era para el régimen tributario simplificado. Si te inscribías el segundo mes del bimestre, ese bimestre no pagamos. En estos, no importa si te inscribes febrero, marzo o el último día de marzo, pagas. Bueno.
Acá yo tengo un ingreso de 76.880. De eso, calculo el 13% directo, impuesto determinado. Debo 9.994. El 13%. Normalmente yo suelo tener probablemente así, alquiler. Probablemente tengo solo, y encima en marzo ni siquiera ya has cobrado, se retira el inquilino. Pues pagas el 13% del ingreso neto. De 7.400, 2.262. Bueno, de este importe le restas el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Y por qué? Por mes. Porque presume que compras en la cancha. Ah, pero en el IUE, el iba en calidad de dependiente, se restaba 2 y luego recién restaba 13%. Claro, primero te restabas 2 porque presumía que ahorrabas. Y si ahorrabas, ¿qué pagabas? Se iba vía intereses. Como aquí no presumes porque ya entiendes que ahorras y estás pagando, no puedes volverte a restar. Solo te restas 2 salarios mínimos nacionales, el 13%, como el que presume que compras a reglas especiales que no emiten factura, o a sujetos que no prestan servicios habituales y tú no puedes hacer la retención. Porque no puedes hacer retención, no puedes ser sujeto pasivo en calidad de sustituto. Solo los IUEs con registros contables, ya sea grabados o exentas, tienen dicha potestad de legitimizar su egreso con la retención. El resto no lleva registros contables. Entonces, la normativa prevé el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional para el 2021 es 2.122. Por 6, ya que son 2 por mes, en 3 meses serían, ¿cuánto sería? Serían 12.732. El 13% de ese valor, 1.655. Me dirán, pero licenciado, yo sé que el salario mínimo nacional 2021 es 2.164. Sí, pero hasta el mes de marzo, en este trimestre, era 2.122. Recién los 2.164 se perfeccionó en mayo, ¿de acuerdo? Así que eso tienen que tener cuidado. En el examen de grado, justamente es del trimestre. Y siempre los docentes me devuelven, está mal tu eres. ¿Por qué? Es que el mínimo nacional de ese año no era ese importe, no era 2.122, por darle que este sea su examen de grado. Porque hay un examen, el examen de grado es igualito, idéntico, ni más ni menos. Es idéntico, por decir que he hecho la pregunta del examen de grado. Así de decir. No te has equivocado. Ese año era el mínimo nacional de 2.164. Sí, pero este era el trimestre primero del 2021. No se sabía cuando presentaste el 20 de abril. Ah, verdad. Entonces, ya hay docentes que, inclusive, ya tenemos en algún caso, que el docente del examen de grado, el invitado, dijo, dijo, hay un error, coloque el mínimo nacional el dato correcto. Eso creo una inducción al error y grave, porque hay que pelearse. Si tú le has dicho como tribunal externo el mínimo nacional, entonces el resultado va a basarse en función de lo que tú les has indicado. Discutible y pelear, feo, ¿no? Pelear eso, ¿o no? ¿Ya? Pero bueno, ahí está. Restamos, y quiero que quede claro, porque en su examen de grado van a ver, si bien es un año, utilizo siempre el del otro año. Solo en el RSIVA dependiente se aplicará el retroactivo pagadero a junio, como se va a dar hoy en día. ¿Ya? Pero en eso no, se pagó, se descontó y punto, no hay retroactivos para recuperar. Bueno, de ahí resta el 13%. Si el saldo fuera negativo, o sea, vale decir, como hace rato, mi recibo aquí fue 540. Me va a dar negativo, no hay nada, se vuelve cero. En este caso, mi obligación es 1994, debo 1.655 de derecho tengo, persiste pues, una obligación positiva a favor del fisco. Acá yo puedo presentar en formulario 110 todas las compras personales que he tenido, ¿sí?
con una data de antigüedad computando al último día de marzo de 120 días de antigüedad. Ah, qué bien. Sí. Cualquier factura de compras personales. Calcetines, ropa, comida, cine, todo lo que es personal lo puedes colocar aquí. Condición, que tenga tu nombre, razón social y tu carnet de identidad como mínimo. Al 2021, con certeza que tenían que cumplir la RND 1720, los nuevos requisitos para validar el crédito fiscal. Hoy en día vamos a trabajar los dos. ¿Sí? Las auditorías que hagamos vamos a hacer con los requisitos anteriores, los que estuvieron hasta agosto de 2020. Las nuevas auditorías, que van a ser pocas, se van a regir con los nuevos requisitos para validar el crédito fiscal en base a la RND 17-2020, 2020, claro, 2020, RND 10-20-00017. ¿Sí? Bueno, aquí tengo su 13%. Saldo a favor del contribuyente, ¿sí? Cuando tu crédito fiscal es mayor. O sea, aquí tendría, si voy a comprar un auto en 100,000, tendría 13,000 de crédito fiscal, versus 8,000, me va a quedar saldo de crédito fiscal, pero no te queda. ¿Queda saldo a favor del fisco? Sí, queda saldo a favor. 8,000 menos 1,625, 6,714. ¿Puedo usar mi crédito fiscal del saldo del anterior formulario de reciba? Sí, del trimestre anterior. Lo traes. Y encima lo traes actualizado. Si vas a traer actualizado, tengo que usar la actualización de la UFE del último día hábil del mes de diciembre de 2020 en relación a la UFE del último día hábil del 2021, marzo. Como es trimestral, de esa manera actualizo. No tengo saldo de crédito fiscal, pero si tuviera lo traigo actualizado. Como no tienes, ¿te queda saldo definitivo a favor del fisco? Sí. ¿Vas a imputar en valores? Ah, si tuviera un CDI, CENOCREP, tendría redimir, porque hemos dicho siempre eso, de redimir ante el SIN mediante boleta de pago 2,000. Si no, no hay pago a cuenta. ¿Qué formulario es este? Este es el formulario 610. Ahí termino. ¿Alguna pregunta, señores? El siguiente semestre, este conocimiento lo doy por aceptado. Porque para hacer allá la auditoría depende cómo se llena y determina los cálculos desde el punto de vista tributario. ¿Inquietudes? Licenciado, buenas noches. ¿Escucho? Buenas noches. Una consulta sobre el formulario 610. Si mi impuesto determinado fuere 1,000 bolivianos y el salario, los 6 salarios mínimos nacionales me estoy compensando los 1,655. Correcto. Y si yo tuviera el impuesto determinado de 1,000 bolivianos, los 655, yo me puedo quedar con ese saldo a favor del contribuyente. No. Chao le dices. Aquí está. Por eso hemos dicho. Si el saldo fuera negativo, ¿por qué es lo que te va a pasar? 1,000 menos 1,650. Sí. Te va a dar menos 1,000. Se vuelve cero. No, pero el formulario no dice eso. Pues, hazle caso al formulario si quieres. Porque el derecho surge de facturas, no de derechos del mes. Porque si no, yo sería pues, una máquina de generador de crédito fiscal. ¿O no, Fernando? Mensualmente facturaría 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Y imagínate el crédito fiscal que me voy a acumular. Porque de 30 pesos va a tener ¿cuánto? El 13% de 30 pesos. Bueno, 1.30, 3,90, 4 pesos. Sería negocio redondo. Así que descartada dicha posibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Y en esa casilla, licenciado, ¿qué importe tendría que poner? 0. En vez de negativo, 0 simplemente. Acá.
Mi señor, sí voy a